Buenas tardes, apreciados estudiantes de la Corporación Universitaria Remington, estudiantes de Administración de Impuestos Renta, jornada sabatina. En la tarde de hoy vamos a explicar cómo se debe elaborar la declaración de renta de una empresa jurídica. Recuerden que hemos aprendido a hacer declaraciones de renta de personas naturales y que para las personas naturales el Estado nos apoya con un programa que se llama Programa de Ayuda a Renta a Personas Naturales. Para el caso de las personas jurídicas, que son las empresas, no existe tal ayuda. La única ayuda que existe es el estatuto tributario. ¿Sí? Es utilizar el estatuto tributario, el conocimiento adquirido a través del marco legal de todo el articulado que nosotros estamos viendo por allá y aplicarlo. Entonces, vamos a llevar a la práctica todo ese conocimiento y vamos a elaborar una declaración de renta a persona jurídica. Seguidamente, tenemos aquí todo el material necesario para hacer esa declaración. Nos vamos a ayudar con el estatuto tributario de- del año 2019, ¿sí? Que es el que aplica. El último que se aplica es el 2010, que aplica para el año 2020. Seguidamente también ya les envié este libro, Conciliación Contable, año 2017-2018, pues tiene parte, no está desactualizado con el año 2019, así que es útil, ¿no? También vamos a utilizar eh, este, este formatico en una hoja de Excel, de cálculo, ¿sí? Entonces, miramos que esta hoja de cálculo tiene primero un parcial, segundo información detallada, tres estado financiero, cuarto hoja de trabajo, quinto el formato como tal, el 110, sexto cómo se liquida el anticipo, séptimo cómo se liquida la renta presuntiva, ocho cómo se liquida la ganancia ocasional. Vamos a utilizar ese libro y vamos a utilizar el estatuto tributario como tal, ¿sí? Ya esto lo hemos estado manejando en nuestras clases, ¿sí? Entonces, aquí manejamos toda la normatividad que exige el estatuto tributario, ¿sí? En su libro primero, ¿sí? Recuerden que el estatuto tributario tiene 8 libros y que para efectos de impuesto renta, solamente utilizamos el libro primero. Entonces, va desde el artículo primero al artículo 364. Este libro que tenemos aquí, que yo se los hice llegar y que está allá en Moodle, ¿sí? Significa que es el que vamos a utilizar porque tenemos lo siguiente, la siguiente información aquí. Este libro lo que hace es que nos simplifica la vida, ¿sí? Entonces, nos explica en forma versátil, fácil, cuáles son las diferencias que existen entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, ¿no? Entre la norma tributaria. Entonces,
Nos dice, ejemplo, no son deducibles las multas o sanciones pagadas y o causadas a favor de entidades oficiales como la DIAN, ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y entidades de seguridad social. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que financieramente en la contabilidad, a veces por negligencia, no pagamos las declaraciones de renta en su momento, en el momento oportuno. Entonces eso nos acarrea una multa. Nosotros en la contabilidad financiera contabilizamos la sanción, pero ese gasto que tenemos allá financiero no lo podemos tomar como deducible en la declaración de renta. ¿Por qué? Porque nos los impide esta norma. ¿Sí? Esta norma nos las impide. ¿Cuál es? El A4. ¿Sí? El A4 no los impide. ¿Y qué nos dice la norma del A4? No son deducibles las multas o sanciones pagadas y o causadas a favor de entidades oficiales como la DIAN, ICBF, SENA, cajas de compensación y entidades de seguridad social. ¿Dónde nos los dice? En el literal C, numeral 2 del artículo 105 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Este, este artículo 105 del Estatuto Tributario es el que nos dice, mira tu contabilidad financiera y mira la norma que yo tengo. Entonces, un caso, revisemos entonces qué nos dice el artículo 105, su numeral 2, literal C. Entonces, nos vamos acá y miramos acá en el estatuto tributario, artículo 105. Entonces, ¿cuál era el artículo que nos mencionaba? Artículo 105, numeral 2, literal C. Numeral 2, literal C. Entonces, miremos aquí y decimos, ya tenemos identificado el artículo 105, ya está identificado el numeral 1, está identificado, pero me está diciendo que es el numeral 2. ¿Sí? Entonces, numeral 2 literal C. ¿Sí? Entonces, es el 2 con el C. Las multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios de carácter sancionatorio y las condenas provenientes de procesos administrativos con sujeción a lo previsto en la norma. Entonces, eso nos lo está diciendo. Dice, los gastos que no cumplan con los requisitos establecidos en este estatuto para su deducción en el impuesto de renta generarán diferencias permanentes. Dichos gastos comprenden, entre otros, esto. Entonces, nos lo está diciendo aquí y además el 105, ¿qué nos dice el 105? Para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable que cumplan los requisitos señalados en este estatuto, ¿sí? Entonces, nos lo está diciendo que esos gastos, numeral 2, los gastos que no cumplan. Sí. Segundo, los gastos que no cumplan con los requisitos establecidos en este estatuto para su subvención en el impuesto generan diferencias. Dichos gastos comprenden, entre otros, las multas, ¿sí? Estos gastos que están aquí no cumplen las condiciones de deducibilidad. Entonces, eso es un ejemplo claro para los que nos sirve este libro. ¿Sí? Ya vimos un ejemplo, un ejemplo claro del libro, ¿no? Miremos otro ejemplo, con el fin de que ustedes se familiaricen, antes de empezar a hacer la declaración, se familiaricen con este libro que es el que nos va a ayudar. Este libro es en sí la clave para hacer las declaraciones de renta.
Vamos a mirar este. No es deducible el IVA tomado como costo gasto en renta y que se debía haber tomado como IVA descontable en las declaraciones de IVA. ¿Qué quiere decir? Que a veces compramos mercancía y hay un IVA intrínseco ahí agregado ahí en la factura. Entonces, muchas personas no lo toman como IVA descontable, sino que lo llevan al costo. Entonces, el estatuto tributario nos dice, no es deducible el IVA tomado como costo cuando yo deba tomarlo como IVA descontable, ¿no? Entonces me dice que me vaya al A15, ¿sí? Fíjense que al A15, me vamos al A15 y el A15 está en la página 40. A15. Entonces me dice, no es deducible el IVA tomado como costo o gasto en renta y que debía haberse tomado como descontable en las declaraciones de IVA. Entonces, mucho cuidado con estos jóvenes. ¿Sí ves? Eh, Recuerden que yo les hablaba a ustedes que el artículo más poderoso del estatuto tributario es el 107, que es el que nos permite saber si lo puedo tomar como IVA descontable o si yo puedo tomar la deducción. Entonces, aquí me está diciendo ver el artículo 86 y 493 del estatuto tributario. Entonces, me voy al artículo 86 del estatuto tributario. Y pregunto yo aquí qué tiene el artículo 86. Artículo 86. Prohibición de tratar como costo el impuesto a las ventas. ¿Sí ves? Ojo con esto, ¿no? Cuando llega una factura en la empresa, ejemplo, los elementos de aseo, ¿sí? Ese IVA que viene ahí dice, ejemplo, 100.000 pesos de gasto más 19.000 pesos de IVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Los 100.000 pesos van como deducción de la renta y los 19.000 pesos van como IVA descontable. Entonces, mucha gente contabiliza los 119 como costo y eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque me lo prohíbe quién? Me lo prohíbe este artículo, el artículo 86. ¿Sí? Y además el otro que habíamos dicho, ¿sí? Irnos allá ya es una cuestión de otro, el 493. ¿Sí? Entonces le digo que me busque el 493, el 493. Los impuestos, ¿qué nos dice aquí? Los impuestos descontables no constituyen costo ni deducción. En ningún caso, el impuesto a las ventas que debe ser tratado como descuento podrá ser tomado como costo o gasto en el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Ya esto es una cuestión muy distinta y es que eh, el IVA, hay un IVA que es el de los activos fijos. ¿Sí? Entonces, el IVA de los activos fijos eh, el IVA de los activos fijos debe ser tratado como un descuento en el pago de la renta, ¿no? Entonces no lo podemos tomar ni como descontable, ni lo podemos tomar como deducción, ¿sí? Eh, no lo podemos tomar como IVA como IVA descontable en la declaración de IVA, ni lo podemos tomar como deducción. Tenemos que tomarlo es con algo que se llama descuento. ¿Y dónde está eso de descuento? Entonces, si nos vamos a la declaración de renta, por aquí tenemos algo que se llama descuento, descuentos tributarios. Entonces, iría aquí, ¿sí? Iría aquí en esta parte, descuentos tributarios. Bueno, muchachos, entonces, así podríamos haber explicado todo este libro uno por uno, ¿sí? Uno por uno cada artículo, pero no se puede porque se nos va muy largo esto. Entonces, a ustedes les corresponde ir a mirar cada uno de este articulado. ¿Sí? Cada uno de estos artículos ustedes lo miran ahí y se van allá al estatuto tributario
al que les envié. Entonces, hay algo que el Estado, que ustedes deben guardar, ¿no? ¿Sí? Que ustedes deben guardar. Y son todas aquellas, la conciliación fiscal. ¿Y cuál es la conciliación fiscal? Son aquellas diferencias que producen diferencias permanentes y diferencias temporarias. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo, para el año grabable 2017, 2018, 2019, la utilidad o pérdida contable antes de ser afectada con el impuesto de renta y ganancias resulta de la información registrada por las personas jurídicas teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1819 del año 2016. Las diferencias que se originen mire, entonces esto, ¿no? Las diferencias que se originen entre los resultados contables y fiscal debido a la aplicación de este tipo de normas tienen que ser clasificadas en primera instancia de la siguiente forma. Diferencias permanentes. Entonces, ¿qué se llaman diferencias permanentes? ¿Sí? Entonces, este concepto se aplica, aquí hay un solo ejemplo que es el más patético. Cuando ustedes miren esto, entonces podrán decir, eso es una diferencia permanente, ojo, ¿no? Este concepto se aplica a partidas conciliatorias, tales como aquellos gastos contables que expresamente, aquellos gastos contables que expresamente ni en el periodo presente ni en ninguno de los periodos posteriores se podrá tomar como un gasto deducible fiscalmente. O sea, se produce en el año y ahí muere. No camina para adelante, ¿sí? Sino que es en el mismo año. Un ejemplo sería el gasto contable que corresponde al 50% de lo pagado por el concepto del gravamen a los movimientos financieros, conocido actualmente como el impuesto del 4 por mil. ¿Dónde está esto? En el artículo 115 del Estatuto Tributario. Entonces, recuerden que por cada retiro que yo haga de la cuenta bancaria, el banco se queda con el 4 por mil. Entonces, si yo sumo todos los 4 por mil durante todo el año, el banco me descontó 10 millones de pesos. La norma me está diciendo que yo no puedo utilizar los 10 millones de pesos, perdón, los 10 millones de pesos. Entonces, ahí se ocurre algo, ¿no? El gasto contable debe figurar como lo es, 10 millones de pesos, al débito 4 por mil y al crédito banco 10 millones de pesos. Eso queda en la contabilidad. Pero al momento de hacer la declaración de renta, yo tengo que llevar ese valor a la declaración. Entonces, hay un límite que me dice el artículo 115 del Estatuto Tributario. Me dice, señor contador, mire la norma que yo tengo aquí para este concepto de gasto, 4 por mil. Usted pagó 10 millones, pero yo no le puedo aceptar sino el 50%. Entonces, eso es en realidad la esencia de la tributación es, ¿qué tengo yo financieramente como costo, como gasto y qué puedo tomar yo acá? ¿Qué me dice el estatuto? ¿Qué puedes tomar tú de ese gasto? Entonces, fíjense que aquí me está diciendo 10 millones y usted solamente puede tomar el 50%, o sea, 5 millones. Entonces, esos 5 millones que van quedando ahí, ¿sí? ¿Cómo lo llamamos? Diferencias permanentes, ¿sí? Diferencias permanentes porque ya quedaron ahí, no se mueven, son inamovibles, son para ese año. Entonces, lo otro que tenemos son las diferencias temporarias. Entonces, son dos diferencias. Entonces, tenemos las diferencias temporales, que son las que mueren dentro del mismo año, y las diferencias temporarias son las que se ven sus resultados más adelante, ¿no? Ejemplo, las diferencias temporarias pueden surgir en muchos casos señalando uno de ellos como la aplicación de métodos de depreciación distintos en las partes contable y fiscal. Pues si en la parte fiscal se utiliza, por ejemplo, un método de prestación acelerada y en la parte contable se usa el método de línea recta,
el gasto de depreciación fiscal será mayor al contable, pero esa mayor diferencia de gasto es algo que se formará en los primeros años de vida útil del activo, pues en los últimos años se entendería que la depreciación fiscal va a ser menor que la contable. ¿Sí ves? Entonces, eso sería un ejemplo de lo que es las diferencias temporarias, ¿no? Yo utilizo la depreciación acelerada. La DIAN no me acepta sino el método de línea recta. Entonces yo tengo que llevar mi depreciación acelerada, la tengo que llevar a línea recta. Y ahí me está dando una diferencia temporaria. ¿Y cuándo se refleja esa diferencia temporaria? No se refleja sino tiempo después, 2 o 3 años más, o depende cuánto sea la vida útil. Entonces ahí sería, ¿no? Entonces, muchachos, esas serían las partidas conciliatorias que tenemos aquí. Entonces nos está diciendo que el módulo A, que es donde dice A1, A2, dice, en este módulo destacaremos algunas de las partidas más importantes de costos y gastos que pueden afectar el resultado contable antes de los impuestos o gastos que podrían formar diferencias permanentes. Entonces ya ustedes saben que son diferencias permanentes, ¿sí? Que no la vamos a ver en el futuro, ya quedaron en el año 2019. Entonces, ya que tenemos esto, entonces nos vamos al ejercicio. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Entonces, ¿cómo es que se hace? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para hacer una declaración de renta persona jurídica? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, ojo, lo primero que ustedes deben pedir para hacer la declaración de renta es el estado de situación financiera con su corte al 31 de diciembre del año 2019. ¿Sí? Eso es lo primero que deben de tener en cuenta. ¿Esto para qué? ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve, el estado de situación financiera me sirve para determinar qué, la parte patrimonial, ¿sí? Activos menos pasivos me va a dar la parte del patrimonio. Entonces, únicamente es eso, ¿no? Recuerden, muchachos, también que las personas naturales que llevan contabilidad, que tienen empresas, en sus rentas no laborales o en sus rentas de capital, deben también tener sus estados financieros. La única parte donde no se lleva estado financiero es en la renta laboral y la renta de pensión. Ahí no se hacen estados financieros, pero se debe exigir un estado financiero cuando la persona es rentista de capital y cuando la persona es renta no laboral. ¿Sí? Entonces, eso para las personas naturales. Las personas jurídicas se debe pedir siempre, sí y solo sí, estado de situación financiera para elaborar la parte patrimonial y el estado de resultado para hacer la depuración de renta. Entonces, fíjense que aquí tenemos nuestro estado, ¿sí? Financiero. ¿Sí? Tenemos nuestro estado financiero. Y entonces, ¿qué dice el estado financiero? Total de los activos, 1.676 millones de pesos, es igual a la suma de pasivo más patrimonio. ¿Sí ves? Eso es el estado de situación financiera y la utilidad del ejercicio 249. Entonces, debe estar acá con el estado de resultados. Estado de resultados, entonces sí dice corte del 1 de enero al 31 de diciembre. Comercio, etcétera, menos gastos de, aquí viene el costo de lo vendido, ¿sí? Vamos a subrayarlo, el costo de lo vendido, menos costo me da la utilidad bruta en ejercicio, los gastos de administración son estos, los gastos de venta son estos que están aquí, los gastos financieros son todos estos que están aquí, y finalmente tenemos, eh, tenemos la utilidad
de aquí para abajo, utilidad antes de impuesto estimado, le aplicamos la tarifa del 33%. Recuerden que para el año 2019 la tarifa era del 33% y para efectos del año 2020 la tarifa en el impuesto de renta a personas jurídicas es el 32%. Reserva legal, y aquí tenemos mi utilidad 249. ¿Sí? Traté de hacer este ejercicio lo más cercano a la realidad posible, 249 la utilidad. Entonces, me está pidiendo, con la presente información, elabore declaración de renta a persona jurídica, analice detenidamente los estados financieros y la normatividad del decreto 624 del año 89. Recuerden que el estatuto tributario es en sí un decreto, el decreto 624 del año 89. Entonces, determine en el ejercicio los artículos que se aplican. ¿Sí? Entonces, hace parte del parcial. Entonces, ya les di toda esta información. Entonces, resulta que yo tengo que darle una información a ustedes, ¿sí? Una información adicional. ¿Sí? Entonces, yo le digo, persona natural, el NID, le doy el NID, hallar el dígito de verificación con el programa que yo les di. Pasa y entonces, diferencias. ¿Sí? Retención en la fuente. Valor del certificado físico de retención en la fuente que nos practicaron con relación al año 2019. Entonces, ¿qué pasa? Que en el parcial, ¿sí? ¿Qué pasa? Que acá en el parcial yo tengo que me hicieron una retención en la fuente de 19 millones, pero que al momento de recoger los certificados, yo tengo 22 millones de pesos. Entonces, ahí tengo una diferencia. En bancos, ¿qué debo tomar para bancos? Los saldos de los extractos bancarios al 31 de diciembre. Entonces, ¿cuánto tengo yo por acá en bancos? 23 millones 872 y resulta que en los saldos tengo 27 millones 653. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues no sé. En bancos tengo 23 y acá cuando me pido el certificado bancario tengo 27. Habría que mirar qué pasó. Costo de lo vendido. Entonces, en el rubro de costos existen facturas que no se les aplicó retención en la fuente. ¿Por valor de cuánto? 54 millones de pesos, 876 mil pesos. Resulta que cuando ustedes están llevando contabilidad financiera, ustedes tienen que hacerle una retención en la fuente a todas las compras. La factura de compra a la cual no le apliquen la retención por negligencia, porque se les pasó, por lo que sea, no la pueden tomar como costo. ¿Sí? Eso por allá nos lo va a hablar el estatuto tributario. Patrimonio líquido del año 2018. Le escribo igual. ¿Para qué es? Para determinar la renta presuntiva. Entonces, como no tenemos declaraciones del año 2018, pues aquí tenemos, yo le escribo patrimonio líquido del año 2018, ¿sí? Valor necesario para liquidar la renta presuntiva. ¿Cuánto es? No es que este sea el patrimonio, no, el patrimonio líquido es este, pero le estoy diciendo que este es necesario para liquidar esta renta. Anticipo de renta para el año 2019. ¿Cuánto fue? 32 millones. Saldo a favor del impuesto de renta del año 2018, que no se ha imputado, 23 millones. Impuesto neto de renta, ya esto lo conocen ustedes, ¿esto para qué sirve? Esto es para determinar el anticipo, ¿no? Los dos métodos. Otros ingresos. Esta empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta, aquí tiene el estado de resultados, tiene otros ingresos por 53 millones. ¿Qué son esos 53 millones? Pues
un premio en una cédula de capitalización. ¿Sí? Es una ganancia ocasional. Cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Deudor hizo una transferencia y no informó. ¿Sí? Propiedad, planta y equipo. Costo de adquisición de propiedad, planta y equipo. Son 553 millones. ¿Y cuánto tenemos acá en nuestra propiedad, planta y equipo? 721 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, habrá que mirar qué es eso, ¿no? En sueldo, ¿sí? En el rubro de sueldo, para que los sueldos sean aceptados fiscalmente el 100%, todos deben pasar por la pila. Entonces resulta que hay comisiones en ventas, horas extra, qué sé yo, que no las tuvieron en cuenta, ¿no? ¿Por cuánto? Por 35 millones. Asesoría jurídica, se le pagó al abogado y no se le aplicó retención en la fuente a ese pago. Entonces no puedo tomar como deducible ese pago. Impuesto de industria y comercio. Se causó y no se pagó. Mirar la normatividad. Mantenimiento y reparaciones. Existen facturas sin requisito de ley. Entonces, una de las causas por la cual la DIAN no acepta costos y deducciones es porque no tienen, esas deducciones no tienen los requisitos de la facturación, ¿no? Comisión en venta. Existen comisiones del año 2018 contabilizadas en el año 2019. O sea, son gastos del año 2018 que fueron contabilizados en el 2019 y no son aceptados porque estamos liquidando el año 2019 y efectivamente todos los gastos deben ser del año 2019. Temporales, que son temporales, son trabajadores temporales. Entonces resulta que los trabajadores cuando son temporales deben, que nos prestan un servicio a nuestra empresa, deben mostrar el pago de la pila. ¿Sí? Entonces no trajeron el soporte del pago de la pila, no puedo tomar como deducible esos pagos que se hicieron. El 4 por mil, hay 4 por mil, aplique la normatividad. Hay una sanción de la DIAN, aplique la normatividad. El impuesto de renta, aplique la normatividad. Listo. Entonces seguimos aquí con los estados financieros. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los estados financieros en sí, ¿para qué? Para mirar las diferencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Y yo me vengo aquí, me está diciendo que 21 millones están donde, en el parcial 21 están bien. Bancos tiene 23,872. ¿Cuánto hay acá? 23,872. Pero la información detallada me dice que es cuánto. Que cuando yo pedí el certificado, el valor que me da el banco es de 27,653. Entonces, 27,653 es el resultado. Hay una diferencia de cuánto? De 3,781,000. Entonces, ya aquí existe una diferencia. ¿Por qué? Porque el valor del extracto me muestra 27 y el valor de la contabilidad me muestra 23. Inversiones quedaron igual, no hay problemas. Las cuentas por cobrar, yo tengo mis cuentas por cobrar bien. ¿Sí? Retención en la fuente. Entonces me está diciendo que yo contabilicé 19 millones de pesos, de que me hicieron unas retenciones de 19 millones 652, pero cuando voy a mirar los certificados tengo 22 millones de pesos. Tengo una diferencia de 2 millones 348. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dan estas diferencias? Porque yo llevo mi contabilidad, los clientes llevan su contabilidad, resulta que hay unos que la contabilizan durante el año 2019 y resulta que el pago me lo van a hacer en el año 2020. Entonces ahí quedan esas retenciones. Propiedad, planta y equipo, edificaciones, 721 el libro. ¿Y el costo de cuánto fue? 553. Hay una diferencia por valorización de los edificios de 167 millones de pesos.
¿Me hago entender? La norma tributaria me dice que yo debo contabilizar los activos o tributariamente yo debo llevarlo por el valor de costo y adquisición. Y yo tenía aquí 721. ¿Cuál es la diferencia? 167 millones de pesos que fueron causa de qué? Causa de la NIP. ¿Sí? Alguien vino el perito evaluador y me dijo, su edificio no vale 553, sino que vale 167. Entonces me tocó subirle el precio, ¿no? Acá no hay ninguna diferencia, no hay más diferencias. En cuanto a esto, estado de resultado, miramos, ¿sí? 53 millones, hay una ganancia ocasional, ¿sí? Hay una ganancia ocasional. Acá en el costo de lo vendido, recuerden que no se le aplicó retención en la fuente de las compras por 54 millones, hay que tenerlo en cuenta. De los sueldos, 356 millones de pesos no se declararon, de estos 356 millones, no se declararon 35, hay que rebajarlo. Asesoría jurídica se pagó 15 millones, pero no se le hizo retención por 2.400.000, entonces tenemos esa diferencia. Impuesto de industria y comercio. ¿Qué nos dice la norma? Que el impuesto para ser tenido en cuenta ahí debe ser pagado. Entonces nosotros lo que hicimos fue que lo causamos, no lo pagamos, entonces no es deducible. Mantenimiento y reparaciones. Hay dentro de estos 28 millones de pesos, hay 5.320.000 pesos de factura que no tienen los requisitos de ley. Comisiones en ventas son del año 2018 y estamos en el año 2019. Hay 3 millones de pesos, no se aceptan. Los temporales no presentaron la planilla de seguridad social. El 4 por mil me dice que el 50% es aceptado. La sanción de la DIAN no se acepta como deducción, el impuesto de renta tampoco, etcétera. Entonces, ya lo que hicimos aquí fue determinar en sus estados qué es esto. Seguidamente, muchacho, ahora sí viene en realidad lo que no le debe faltar a ningún contador cuando hace una declaración de renta a persona jurídica, la hoja de trabajo. ¿Sí? La hoja de trabajo es aquí en realidad donde vamos a mirar qué es lo que vamos a llevar a la declaración. Entonces, miremos esto. Miremos entonces la parte contable. Mire, aquí tenemos el valor contable, ¿no? Aquí tenemos el valor contable. De este lado tenemos valor contable. Y de este lado tenemos valor fiscal. Vamos a subirle un poquitico ahí. Listo. Entonces, ustedes aquí en valor contable, primero vamos a mirar el valor contable. Entonces, nos miramos acá en los estados financieros que tenemos aquí. Podemos mirar que estos estados financieros son estos mismos o pueden ser estos que están acá. ¿Sí? Entonces, tenemos 21. ¿Cuántos son un total de los activos? 1.676. Entonces, aquí tenemos 1.676 millones, ¿no? 1.676 total de los activos. Seguimos con el total de los pasivos. ¿Sí? Entonces, total de los pasivos, 599. 599. Entonces, estamos viendo es la parte financiera. Este es nuestro estado financiero, el que saca el contador, ¿no? Y finalmente tenemos la diferencia, ¿sí? La diferencia que nos dice el pasivo más el patrimonio es igual al activo, ¿no? Entonces, ustedes lo llevan ahí. Seguidamente tenemos esta parte del estado de resultados. ¿Sí ves? Hoja de trabajo, yo aquí no estoy nombrando de que, sino que ustedes saben que ya esto es el estado de situación financiera. Comercio. Entonces, ¿cuánto tenemos en comercio? Si nos vamos, no importa a los estados financieros esto, o nos vamos al parcial, ¿sí? En el parcial
nos vamos acá 3.765 millones. 3.765 otros ingresos menos devolución. Total ventas. ¿Sí? Total venta 3.438 millones. Total venta 3.438. El costo, ¿sí? Miramos el costo, es bien importante. Son las ventas, las compras vendidas y la utilidad bruta, ¿no? La utilidad bruta, ¿sí? Entonces tenemos aquí que nos vamos al parcial y nos debe dar eso mismo, ¿sí? Costo de lo vendido, utilidad bruta 9.94, lo que tenemos acá. Seguidamente seguimos, esto no tiene problema, ¿sí? Los gastos de administración son los que están aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean que ¿sí? La utilidad del ejercicio es 249 millones. ¿Cuánto tenemos acá en nuestro estado de resultados? Entonces, lo que tienen ustedes que vaciar es esto, ¿no? La utilidad del ejercicio. Para empezar a hacer, ustedes tienen que vaciar todo la parte financiera. Entonces recuerden, cuando yo digo la parte financiera es el valor contable, todos los estados financieros. Entonces, aquí tenemos hoja de trabajo, declaración de renta 2019. Partidas que suman, partidas que restan. ¿Sí ves? Aquí como no hay suma ni resta, quedó igual. Nuestra caja quedó igual. Los bancos. Entonces, nos vamos aquí a los bancos. ¿Qué hay aquí? En bancos, por acá arriba, en bancos nos está diciendo que hay una diferencia de 3.781.000. ¿Sí ves? Una diferencia de 3.781.000. Entonces, ¿qué es esa diferencia? ¿Eh? Hoja de trabajo, 3.700.000. Entonces, yo debo llevar mi valor contable, debo llevarlo a mi valor fiscal. ¿Cuál es el valor fiscal que me acepta la norma? Entonces, ustedes tienen que irse al artículo 268. Entonces, fíjense que ya estamos mirando el estatuto tributario. ¿Sí? Entonces, tenemos que irnos al estatuto tributario en el artículo 268. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder aprender esto no empíricamente, sino con norma, ¿no? Entonces, yo le digo aquí, control F, artículo 268. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el artículo 268? Creo que los que expusieron esto, valor de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro. El valor de los depósitos bancarios es el saldo en el último día del año o periodo grabable. El valor de los depósitos en cajas de ahorro es el saldo en el día del año o periodo grabable, incluida la corrección monetaria. ¿Sí ves? Entonces, no me acepta la tributaria, no me acepta que yo tome mi valor contable. ¿Qué me está diciendo? Toma el valor fiscal. ¿Y cuál es el valor fiscal? Este que al momento de cerrar los libros, el banco, yo tenía en mi cuenta 27 millones de pesos. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, recuerden que por acá yo les dije, deudor hizo transferencia bancaria el 28 de diciembre del año 2019 y no formó la empresa. 3.781.000. Entonces, eso fue lo que pasó, muchachos. Entonces, yo tenía en mi cuenta 256. Entonces, yo tengo que restarle porque eso fue una información que no pasó por nuestros libros, pero que sí pasó por el banco. Entonces, se me aumentó el banco, pero se me disminuye la cuenta por cobrar. Entonces, por efecto de cuenta por cobrar, que yo tenía 256, ya no tengo 256, menos 3 millones, ya me quedan ¿cuántos? 252. Entonces, ya tenemos organizado esto. Las inversiones, no hubo problema, ¿no? No hubo problema, quedaron igual.
Las cuentas por cobrar están amarradas con esta diferencia que está en el banco. La retención en la fuente me está diciendo que yo en mis libros de contabilidad tengo 19 millones 652, pero cuando yo miro y sumo los certificados de retención en la fuente, yo tengo 22 millones, entonces yo debo subirlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto debo tomar como valor fiscal en la retención? No debo tomar 19, sino 22, que son los que tengo ahí. Anticipo del impuesto de renta, bueno, ese quedó igual. Saldo a favor del impuesto de renta del año anterior. Pues eso es algo que viene allá, ¿sí? Que viene, ¿sí? Eso es algo que viene de, de la información detallada, ¿no? En la anterior, en la declaración de renta del año 2019, me quedó un saldo a favor de 23 millones de pesos y eso debe estar reflejado en los estados financieros, ¿no? Entonces aquí está 23 millones. Los inventarios, ¿sí? 532 millones, 532 millones, están en el artículo 277, está el concepto de cómo puedo contabilizar yo los inventarios, ahí no tienen diferencia. El propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces me está diciendo que la DIAN no me acepta que yo tome los 721 porque aquí está incluido una valorización que me permitió la norma internacional a través de la valorización de mis activos. Entonces, la DIAN me dice, tome sus activos a precio de costo o a precio de adquisición. Entonces, me está diciendo aquí que mire el A51. Entonces, nos vamos a mirar el A51, ¿sí? En el libro de conciliación fiscal, ¿no? En el libro de conciliación fiscal me voy a mirar el A51. El A51. Aquí está. Me dice que me vaya a la hoja 64. ¿Sí? A51. Entonces me voy al A51. ¿Qué me dice el A51? No son deducibles los ajustes contables de costo y gasto por cambio en políticas contables, ¿no? Se refirió la norma a los tratamientos asociados a los fenómenos de cambio en políticas contables y errores contables. Entonces, ¿qué nos dice el artículo? Lo mismo que está aquí. ¿Qué nos dice el artículo 218, 289 en su artículo 5? Cuando se realicen ajustes contables por cambio en la política contable, estos no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta y complementario. ¿Sí ves? Esto. Cuando se realicen ajustes contables, entonces la norma ni es todo es contable. Entonces, eso fue un cambio contable, más no fiscal. ¿Sí ves? Entonces, si ustedes dicen que de pronto este está desactualizado, no está desactualizado porque si yo me voy al 289 raya 5, ¿sí? Entonces yo le digo artículo 289, ¿sí ves? Y estamos viendo el artículo, ¿no? Por eso yo digo, por eso yo les 289 raya 5. Entonces, artículo 5. Cuando se realicen ajustes contables por cambio en políticas contables, estos no tendrán efecto en el impuesto sobre la renta y complementario. El costo final remanente de los activos y pasivos será el declarado fiscalmente en el año o periodo anterior antes del cambio de la política contable. ¿Cantamos? Entonces nos quedamos con qué valor fiscal. No vale para la DIAN, esto no vale 721, sino que vale lo que en realidad pagó la empresa por ese edificio. Entonces, fíjense, ya aquí hay unas diferencias patrimoniales. Mire, ¿cuánto tenemos en activos eh, en el estado financiero? 1.676 millones. ¿Y cuánto tenemos ya fiscalmente? ¿Cuánto nos queda? 1.511 millones de pesos. Entonces ya tenemos una diferencia patrimonial ahí
acá en cuestiones en cuestiones de, en cuestiones de deuda, no tenemos. Les voy a explicar una que sí puede haber, ¿no? Resulta que siempre estamos girando cheques de proveedores, ¿sí? Estamos girando cheques de proveedores al 31 de diciembre, todavía estamos girando cheques, entonces resulta que ese cheque no lo han cobrado. Entonces hay que hacer la reversión, ¿no? Cuando usted gira un cheque y el cheque no ha sido cobrado, entonces lo que hacemos es que en la conciliación fiscal acreditamos el valor, si fue girado por 50, acreditamos acá y debitamos el banco, ¿sí? Y debitamos el banco porque recuerde que nosotros cuando giramos un cheque de proveedores en nuestra contabilidad financiera lo que hacemos es debitamos los proveedores y acreditamos banco. Entonces para reversarlo hacemos lo contrario. Entonces muchachos, no se extrañen que yo les coloque un ejercicio donde un proveedor no cobró y ahí van a tener una diferencia. Esto es son diferencias temporales, ¿no? Son diferencias temporales, porque no pasan al otro año. Y también, beneficio de los empleados, ¿sí? A veces yo giro un cheque a 31 de diciembre del empleado pagándole su última quincena y no lo cobra de igual forma. Entonces, fíjense, muchachos, cuánto, cuánto es el patrimonio que queda de esto, ¿no? Entonces nos quedaría, ya acá no hablamos de pasivo y patrimonio, sino que un, nos queda un patrimonio líquido, ¿sí? Nos queda un patrimonio líquido. Entonces, muchachos, mire, entonces ya aquí podemos irnos al formato 110, ¿sí? Entonces tenemos formato 110, que ya lo tenemos aquí en la hoja de trabajo. Entonces podemos definir como efectivo y equivalente, ¿sí? Efectivo y equivalente, vamos a hacerlo acá. Aquí tenemos 48, vamos a hacerlo aquí. ¿Y qué podríamos tomar como efectivo y equivalente al efectivo en la hoja de trabajo? Entonces vamos a decir que tenemos efectivo y equivalente a efectivo. Entonces los mismos conceptos tenemos más, más bancos, ¿sí? Más, no hay ni más nada, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, mire, igual 4 más F5, ¿no? Tenemos F4 más F5. No sé, no me salió aquí, pero vamos a ver, vamos a volver igual del estado financiero de la hoja de trabajo. Yo voy a tomar este valor más, más este valor. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces ya aquí ya tenemos 48 millones que provienen de dónde? De la hoja de trabajo. Entonces vamos a colocarle un color rojo, ¿sí? A los que ya hemos diligenciado allá en el patrimonio bruto. Entonces decimos, acá en el formato, inversiones instrumentos financieros, 45. Entonces vamos a decir que esto es igual a qué? A las inversiones que tenemos acá. Entonces fíjense que esto va hablando solo, ¿sí ve? Ya tenemos 45. ¿Eh? Entonces, decíamos en el formato 110, cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar. Entonces, todo lo que sea 13, ¿sí? Todo lo que sea 13, lo traemos para acá, ¿no? Entonces, esto es una cuenta por cobrar, ¿sí? Esto es una cuenta por cobrar, esto es una cuenta por cobrar y esto es una cuenta por cobrar, ¿sí ve? 330 millones. Entonces me voy aquí a mi hoja de trabajo y yo digo, bueno, listo, ya yo tengo mis 32 millones.
Este también se fue por ahí. Inventarios, este no hay que nombrarlo, ¿sí? Ni siquiera hay que nombrarlo, aquí ya lo vemos, ¿sí? Igual, está fácil, 532. Y finalmente, por acá tenemos activos intangibles, no tenemos activos biológicos, que serían los semovientes, no. Propiedad, planta y equipo, fíjense que no tomamos, sino tomamos es lo de la hoja de trabajo, ¿sí? Este valor, ¿sí ves? Entonces, si vamos acá, entonces ya ponemos estos rojitos, ¿sí ves? Entonces, ¿cuánto me da la sumatoria de todo esto? 1.511 pesos, ¿sí? Y entonces en mi formato, ¿sí? En mi formato, yo lo tomo aquí, 1.511 es igual a esto que está ahí. Entonces ya tenemos estos valores de dónde aparecieron. Muy fácil, muchachos, de la hoja de trabajo ustedes tienen que aprender a diferenciarlos. Obligaciones financieras. Entonces aquí no hubo ninguna conciliación, ¿no? Aquí no hubo ninguna conciliación. Entonces nos vamos acá a esta parte y nos dice que tenemos 599. Entonces es fácil, tomamos todo lo que tenemos acá y decimos obligaciones más esto, más esto, más esto, y me da cuánto, 599 millones, ¿sí ves? Entonces aquí tengo 599 y acá tengo 599. Entonces yo hago acá, entonces fíjense que esto que está acá es para el estado de situación financiera, ¿no? Lo contable. Y esto que es, la resultante de esto es lo que llevamos nosotros al formato de declaración de renta, ¿no? Entonces, sí se fijan, patrimonio bruto menos esto, ¿qué me da? Los 911. Esto no lo voy a sacar porque esto es obvio, ¿sí? Esto es obvio que esto más esto es 911. Entonces, fíjense la diferencia entre patrimonio. Aquí tenemos contablemente en patrimonio 1.077 millones de pesos. Y fiscalmente mi patrimonio es 911 millones de pesos. Listo. Entonces, ya mirando esta parte, ¿cuál sería esta parte que ya llevados al formato 110 de verdad, aquel es una hoja de cálculo? Entonces, miramos la parte del patrimonio. Mire, aquí está la parte del patrimonio, va desde el renglón 33 al renglón 43. Entonces, es lo que tenemos aquí. Pues acá no lo tenemos en forma de renglón, pero, pero sí es lo mismo que tenemos aquí, perdón, acá en el formato. Entonces va del renglón 33 al renglón 43, 911. Entonces sería lo que tendríamos acá. El patrimonio líquido, el patrimonio bruto, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos efectivo y equivalente, lo hicimos allá, inversiones también, cuentas por cobrar también, inventarios, tangibles no teníamos allá, biológicos tampoco, pero sí teníamos propiedad, planta y equipo y teníamos pasivos. Entonces, nótese, muchachos, que el estado de situación financiera únicamente sirvió para la parte de patrimonio. No volvemos a ver más el patrimonio porque ya ese lo organizamos, ¿no? Ya se quedó organizado, ¿sí? Muchachos, yo espero que el sábado ustedes me pregunten sobre las diferencias patrimoniales entre el incremento patrimonial y decremento patrimonial, muchachos, no se les vaya a olvidar, porque esto sí da una sanción bien onerosa y quiero hacerles un ejercicio el sábado porque es bien importante, tanto en las personas naturales como en las personas jurídicas, quiero que eso es lo único que es bien importante aquí en el patrimonio. Ustedes no pueden crear cualquier patrimonio líquido, no es el que va a ir aquí. Eso tiene que ser una resultante que va con la utilidad, ¿sí? Ustedes no pueden sobrepasar la utilidad
el patrimonio líquido del año anterior con el presente que están liquidando, tienen que tener en cuenta la utilidad, porque es, eso es bien, eso es una causal bien brava, y si yo no se las digo, no se las dice nadie. Entonces quiero que al momento de hacer las declaraciones tengan en cuenta esos incrementos y decrementos patrimoniales. Entonces, para el sábado me informa. Entonces, fíjense, muchachos, viene la depuración de la renta, que es la que da la renta líquida. ¿Cuál es? Incremento menos costo y deducciones, ¿me da qué? La renta líquida, aquí está. ¿Sí? Ingresos menos costos y deducciones, me da la renta líquida, aquí está impuesto sobre la renta líquida. La renta líquida es 49 millones, ¿sí? 49 millones, y a eso se le aplica a eso se le aplica la renta líquida. Entonces, muchachos, continuamos. Ingresos, entonces aquí tenemos la parte de los ingresos. Entonces ya esto sí está determinado, es por los estados, por la hoja de trabajo. Entonces, esta es la importancia a través de la hoja esto es lo que determina el pago del impuesto. Entonces tenemos comercio, 3.765 millones. Aquí entonces nos vamos al formato, no hay problema con esto, ¿sí ve? No hay problema con este, ahí quedó listo, entonces es igual, ¿no? Es igual, no hay ninguna diferencia, ¿sí ve? Ahí quedó con eso. Acá, ingreso financiero es cuando uno recibe intereses por concepto de pago de inversiones, etcétera. ¿Sí? Entonces no tenemos, en nuestra hoja de trabajo no tenemos sino otros ingresos. En otros ingresos, entonces ya tenemos este, ya se lo hicimos. Seguimos con los otros ingresos. Entonces, ¿qué son los otros ingresos? Bueno, entonces nos vamos al formato 110. ¿Sí? En el formato 110, ¿dónde vamos a llevar esos otros ingresos? Aquí los tenemos en ingresos, ingresos, otros ingresos. Eh, esos otros ingresos los llevamos acá. Como es una ganancia ocasional, no lo vamos a llevar acá como otros ingresos, ¿no? ¿Dónde los llevamos? Los llevamos acá en donde están las ganancias ocasionales, muchachos. Entonces, miren que en esta hoja de trabajo, 53 millones es una ganancia ocasional de una cédula de capitalización. Entonces yo no la puedo llevar allá sino como ganancia ocasional, y esta ganancia ocasional, entonces tiene un pago de impuestos, ¿no? Entonces, como es una ganancia de rifa, es el 20%. Entonces, si ustedes multiplican, acá tenemos la ganancia ocasional, el anexo, valor del premio obtenido en cédula de capitalización, 53 millones, la tarifa es del 20%, fin. Impuesto de ganancia, ¿cuánto es? 10 millones. Entonces nos vamos acá, 53 millones y la ganancia ocasional, ¿no? Entonces, sería aquí esto y la ganancia ocasional. ¿Sí ves? Ya tenemos la ganancia ocasional por efecto del premio, y acá el impuesto, ¿no? Porque acá es distinto. La tarifa acá y esto es acá, ¿no? Entonces, vamos a poner esto también todo rojito. Lo que ya vamos haciendo, vamos a ponerla rojo, ¿sí? Para que no nos perdamos. Este ya lo determinamos también, ¿sí? También esto es una resultante, aquí hay que sumar de aquí hasta acá y me da este valor. Las devoluciones, ¿sí ve? Entonces nos vamos acá a las devoluciones, a la hoja de trabajo, y nos dice, como en toda empresa, hay unas devoluciones en venta. Las devoluciones entonces las llevamos al formato
restando, ¿no? Entonces, restamos 3.765 menos 381 me da 3.384 millones de pesos. Seguidamente tenemos los costos. ¿Cuáles son los costos? Entonces nos vamos a la hoja de trabajo. Recuerda, muchachos, aquí tenemos el costo de lo vendido financiero y acá tenemos el fiscal. Hay una diferencia de 54 millones. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Sí? La que les decía yo por acá en las diferencias. Información. ¿Qué pasó con esto? Costo. En rubro de costo existen facturas que no se les aplicó retención en la fuente. ¿Sí ves? Entonces tenemos en la hoja de trabajo 54 millones, no se le aplicó retención en la fuente, entonces fíjense que ahí tenemos ese problemita. Entonces no podemos tomar el costo por lo mismo, ¿no? Porque tenemos estas facturas que no se le hizo retención. Entonces, ahí la importancia, muchachos, la importancia de llevar una buena contabilidad. Y me lo está diciendo el A19, ¿sí? Entonces, revisemos el A19. Entonces, miremos el A19. ¿Qué es el A19? ¿Dónde está el A19? Me lo está diciendo el A19. No son deducibles los costos y gastos sin retención en la fuente, ¿sí? Me voy a la página 42. No son deducibles los costos y gastos de periodos anteriores, ¿sí? Perdón, el A19 es acá. No son deducibles los costos y gastos sin retención en la fuente. Importante, muchachos, ustedes que van a llevar o van a auditar la contabilidad. Si a ustedes van a hacer un pago de un trabajo, si ustedes no le aplican la retención, ese gasto no es deducible. Entonces, miren la importancia de eso. ¿Sí? Cuando hacemos contabilidad tenemos que mirar también la norma contable y la norma tributaria. ¿Para qué? No es para llevar contabilidad tributaria, no. Es que eso va de la mano. Si usted lleva contabilidad financiera y no hace retención, estás en una omisión, contabilidad irregular, ¿sí? Y no te la va a aceptar tributariamente. No es que te esté diciendo que tengas que llevar contabilidad tributaria. Entonces, ¿qué lo está diciendo? Mire, el artículo 177, el 632, el 87 y un concepto de la DIAN. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el más importante? Aquí decíamos, eh, la retención en la fuente constituye una obligación sin cuyo cumplimiento un costo, un gasto no son deducibles. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mira el 177 y el 632. Se debe practicar retención en la fuente si se reúnen las siguientes condiciones, ¿sí? Entonces, miremos el 177, artículo 177 del Estatuto Tributario. Entonces, mire, eh, estamos mirando la cartilla esa que aparentemente está desactualizada, pero si yo me voy al Estatuto Tributario actualizado, pues está bien, ¿no? Entonces, miremos el 100. Las limitaciones a costos se aplican a las deducciones. ¿Sí? Las deducciones están sujetas a las mismas limitaciones señaladas para los costos. Inclusive, aquí dice, tampoco serán procedentes los costos de deducciones de los cuales no se cumpla con la obligación señalada en el 632. Entonces, nos vamos al 632. ¿Sí? Entonces, a veces una norma no es necesaria y hay que buscar dos, ¿no? 632, artículo 632. Aquí está. Eh,
para efectos de control de los impuestos deberán conservar cuando la contabilidad, entonces habría que mirar aquí de pronto qué numeral es, ¿no? Acá no nos dijo el numeral, ¿eh? Bueno, pero nos hablaba el 670, el 177, ¿no? Y hay que mirar este concepto de la DIAN. Hay que mirar el concepto de la DIAN. Eh, este es otro dato, ¿no? Recuerden que los conceptos de la DIAN están sujetos solamente, los únicos que pueden acatar esos conceptos son los funcionarios de la DIAN. Nosotros como contadores acatamos los conceptos del estatuto tributario, pero la DIAN internamente hace unos conceptos que son para los funcionarios para más aclaración. Entonces, como ellos tienen esos conceptos, nosotros también debemos adoptar esos conceptos. Entonces, listo, muchachos. Entonces, ¿por qué no tributariamente no aceptamos estos 54 millones? Porque no le hicimos retención en las compras. Entonces, aquí nos vamos a los 2 millones y aquí ya tenemos en costos, tenemos ese valor. ¿Sí ves? Gastos de administración. Entonces, en gastos de administración, vamos a la hoja de trabajo. ¿Sí ves? Entonces, es lo mismo, ¿no? Sueldo. Financieramente teníamos 356 millones, pero como todo, como todo contador colombiano, omitimos meter en la pila estos valores. Significaba que teníamos que pagar más dinero, ¿no? Entonces, aquí en este caso fue que se nos pasó y nos lo dice la 8, ¿no? Entonces, 356 yo tengo que restarle estos valores para qué? Porque este es el valor con el cual va a cruzar la DIAN. La DIAN va a cruzar es con los valores que yo he declarado con la pila. Entonces, si la pila no cuadra con los valores que yo estoy declarando tributariamente, voy a tener problemas. Entonces, ahí la razón. Ustedes van a decir, ¿y cómo se entera la DIAN de que eso es así? Yo digo, la DIAN tiene cruce de información con estos portales y informa cuáles son los sueldos que usted pasó. Entonces, me está diciendo que mires el A8, ¿no? Entonces, el A8, ¿cuál es? Entonces, ya no hay necesidad de irse al estatuto tributario porque ya nosotros hemos comprobado que el librito funciona, ¿no? A8, no son deducibles los salarios sobre los cuales no se hayan pagado los aportes obligatorios de seguridad social y para fiscales antes de la presentación de la declaración de renta. ¿Sí? Quiere decir que ustedes antes del 4 de abril del año 2020, ustedes todavía pueden subsanar ese problemita y pueden tomarlos como deducible porque me está diciendo antes de la presentación. Entonces, el cierre fiscal es a 31 de diciembre, pero para efectos de esto de seguridad social, usted hace su ajuste y dice, caramba, estoy descuadrado con esto y voy a corregir las planillas, ¿no? Entonces, corrige las planillas. Entonces, es esa la razón de ser de esto. Entonces, aquí ya tenemos que es 321, no voy a tomar 356, sino 321. Asesoría jurídica, 15 millones, contabilicé, pero no le hice retención a la cuenta de cobro de este asesor tributario y me lo está diciendo el A19. ¿Sí? Entonces, el A19, ¿qué dice el A19? No son deducibles los costes y gastos sin retención en la fuente. ¿Sí ves? Otra vez caímos en la misma falla. Entonces ya tenemos, ya lo habíamos visto acá con las compras, igual acá no. Entonces, impuesto de industria y comercio, A21. ¿Sí? Mire que teníamos deducible 20 millones y acá tenemos que fiscalmente no tenemos valor. Entonces, me dice que me vaya al A21. Entonces, muchachos, yo les traje, en este ejercicio, yo les traigo los errores más comunes, o errores no, las diferencias fiscales más comunes.
es lo que más se ve. Entonces dice, no es deducible el 50% del gravamen a los estados, a los movimientos financieros. ¿Sí? Ese es uno. ¿Sí? Acá, artículo 115. El nuevo texto es el siguiente. Es deducible el 100% de los impuestos de industria y comercio, avisos, tableros y predial, que efectivamente, mire, vea, que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable, siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente. ¿Sí ves? Que efectivamente lo que dice esto está redactado por abogados, ¿no? Que efectivamente haya sido pagado. Entonces, como acá no se pagó, no lo puedo tomar como deducible, entonces tengo que restarlo. Servicios públicos, pues todos están normalitos. Mantenimiento y reparaciones. ¿Qué pasó con esto? A26. Miremos qué pasó con el A26. No son deducibles los costos y gastos no soportados en documentos o factura o documentos equivalentes. ¿Sí ves? Entonces, si usted se pone a pagarle a cualquiera que vaya a hacer mantenimiento y no le pide factura o no los hace con el lleno de los requisitos, pues no le van a aceptar. Entonces, el contador miró que habían 28 y que 5 millones no cumplían con esos requisitos. Entonces, ¿qué hace? Lo resta. El A26. Comisión en venta de empleados. A18. ¿Sí? Aquí está restando. ¿Qué pasó con esto? A18. Nos vamos a la 18. ¿Qué nos dice la 18? No son deducibles los costos y gastos de periodos anteriores. ¿Sí ves? No son deducibles los costos y gastos de periodos anteriores. Entonces recuerden muchachos que cuando ustedes estén llevando contabilidad, estamos en el 2020 y viene una factura del año 2019, díganle, háganme el favor y cámbienme esa factura porque no me la van a aceptar fiscalmente y yo contablemente yo la puedo contabilizar, pero al momento de hacer la declaración no me la van a aceptar, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Había unas comisiones del año 2018 que se contabilizaron en enero del año 2019 con 3 millones, entonces yo tengo que sacarlas, ¿no? El A9, miremos a ver si había algún A9 por ahí. No, no había. Entonces, ¿qué es el A9? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué tenemos en el A9. Ave María. A9. No son deducibles los gastos por contrato celebrado con trabajadores independientes que no cotizan a la seguridad social. ¿Quién me lo está diciendo? El artículo 108, parágrafo 2 y concepto de la DIAN. Oye, recuerden que ya el concepto de la DIAN no está aquí, o sí de pronto está aquí en el estatuto tributario, pero esto es algo interno, ¿no? Pero entonces ustedes se van al 108 y entonces cuando ustedes le pagan a un abogado que no trabaja en la empresa, él debe mandar la planilla de seguridad social. ¿Sí? Entonces, para este caso, este señor no la llevó, no se le aceptan los 3.652.000. Publicidad, pues se aceptó toda. El 4 por mil, 9 millones, se acepta el 50%, me lo dice la 21.
intereses a entidades financieras, sanción a la DIAN, me lo dice la 4, entonces la 4 me está diciendo que no se aceptan los pagos y sanciones. El impuesto a la renta, todo lo que es impuesto no se acepta porque eso es pago de impuestos. Y entonces ahí ya terminamos nuestra conciliación, ¿no? Entonces lo que hacemos es que miramos, ¿sí? Y decíamos, ¿qué va en gasto de administración? ¿Qué va en gasto de venta y qué va en gasto financiero? Porque esto está aquí, mire, gasto de administración, gasto de venta y gasto financiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué va aquí en gasto de administración? Pues yo le digo que en gasto de administración me voy a llevar este valor, me voy a llevar este, que son los que se aceptan, me voy a llevar este, ¿sí? Y me voy a llevar este, ¿sí? Para un total de ¿cuánto? De 406. Fíjense, 406, 406, y lo marcamos aquí como ya visto. En gastos de venta me llevo la hoja de trabajo, gastos de venta, este valor, más este, más, más este. 47 millones, me llevo 47 millones, ya los tenemos acá. Y acá tenemos los gastos financieros. Gastos financieros, ¿qué me voy a llevar en los gastos financieros? ¿Sí? Me voy a llevar los 4 millones, me voy a ver las entidades financieras y me voy a llevar, ¿qué? ¿Ya? ¿No más? 39. Entonces, fíjense, ahí están los 39 millones, está listo. Ya lo demás que viene aquí ya es manejo de, manejo de esto, ¿no? Total ingresos, ¿cuántos son los costos y gastos? Entonces yo me sumo todo esto y me da 2.862 millones que están aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la renta líquida? ¿Sí? El valor de la renta líquida es tomar el valor de los ingresos, eh, total de los ingresos menos el total de los costos y gastos no deducibles. ¿Sí? Entonces, uno dice, este valor total de los ingresos menos los 2.882 millones me da el valor de la renta líquida gravable. ¿Sí? Entonces, sobre la renta líquida gravable es que yo voy a aplicar, ¿sí? Es que yo voy a aplicar la, la tarifa. Entonces resulta importante, ¿no? Importante. En las personas naturales utilizamos la tabla del 241 para cédula general y de pensiones y la tabla 242 para los dividendos, para liquidar los impuestos. Acá en las personas jurídicas lo que utilizamos son tarifas. ¿Sí? Entonces recuerden que para el año 2019 la tarifa era del 33% y que para la tarifa del año 2020 es del 32%. Esto de la renta presuntiva dejémoslo ahí, terminemos la declaración y por último hacemos eso. Entonces, esto viene acá igual, no hay que mirar acá más nada, ¿sí? Es el mismo valor que está aquí, lo trasladamos allá. ¿Sí? Y entonces decíamos 501 millones, entonces la tarifa, esto fue la ganancia ocasional, recuerden que esta es la ganancia del seguro, ¿sí? del, de la cédula. Entonces, ¿cuál es el impuesto? ¿Sí? ¿Cuál es el impuesto? Aquí tenemos la renta líquida gravable. Entonces la multiplicamos por el 33, entonces decíamos igual 501 por el 33%. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 165 millones. Y entonces aquí tengo yo mis 165 millones. Los bajamos acá, ¿sí? Los bajamos acá, los bajamos, no hay mucho que hacer. Entonces, esto es impuesto y esto es impuesto. La sumatoria de 165 más 10, ¿cuánto me da? Entonces, igual, 165 más los 10 me da 176, ¿no?
Entonces ya tengo mis 176 millones de pesos. Anticipo de renta del año anterior. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? Esto viene de la información detallada que me está diciendo. Anticipo de renta, 32 millones. Y a esto lo conocen, ya lo hemos manejado con las personas naturales. Saldo a favor, también lo hemos manejado ya con las personas naturales. Viene de la información detallada, aquí también lo tenemos. ¿Sí? Las retenciones, ¿sí? Las retenciones. Entonces, mírense que en la hoja de trabajo, ¿cuáles son las retenciones que tenemos en físico? ¿Sí? Entonces, ¿qué valor va ahí en las retenciones? No va el valor que ustedes tienen acá en los estados financieros. El valor que va ahí es el valor que ustedes tengan en certificado físico. Entonces, aquí en certificado físico, ¿cuánto tenemos? 22 millones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los 22 millones y esto pasa acá, ¿no? Igual, ¿no? 22. ¿Qué pasa? Anticipo de renta para el año grabable anterior es igual. Acá me está diciendo que, entonces miremos el matachito del anticipo, ¿no? Entonces, miramos los dos procedimientos. En el procedimiento uno se toma el impuesto neto de renta del mismo año y se multiplica por el 75% y se le resta. Entonces, tenemos en el mismo año impuesto neto 165, lo multiplicamos por el 75%, me da 124, le resto la retención y cuál es el valor que me da por el anticipo de este año. 102 millones de pesos. Debo hacer el procedimiento 2. Entonces tomo el impuesto neto de renta del año 2018. Acá está, impuesto neto. mm, Impuesto neto, 130 millones. ¿Sí? 130. Entonces nos tomamos aquí 130 más el de este año, 165 da 295 dividido 2 me da 147, ¿sí? Por el 75 me da 110, le resto esto, entonces, ¿cuál es la más favorable? 102, 88, entonces son 88. Entonces aquí tenemos 88 millones, ¿sí? Y ahí tenemos 88 millones, ¿no? El saldo a pagar, ¿cuál es? Fácil, muchacho, fácil. El saldo a pagar es decir, tomamos nuestro impuesto a cargo, ¿sí? Más. Tomamos más el anticipo, ¿sí? Y le restamos el anticipo del año pasado, le restamos el saldo a favor y le restamos la retención y me da 187 millones de pesos. 187 millones de pesos debe pagar esta empresa. Entonces, muchachos, lo de las sanciones, si yo le digo que la empresa jurídica debía presentar su declaración el 1 de abril y la presentó el 1 de junio, deben de liquidarle la sanción de extemporaneidad del 5% sobre el impuesto a cargo, sobre el impuesto a cargo. Entonces, ¿para qué sirve el impuesto a cargo? Para liquidar la sanción. Entonces, primer punto, impuesto a cargo. Si yo declaro voluntariamente, la sanción es del 5. Pero si es la DIAN la que ya me impone un emplazamiento para declarar, ya no es el 5 sino el 10. ¿Sí? Y la sanción no debe exceder el 100% del impuesto a cargo. ¿Sí? Entonces, muchachos, eh, esta ha sido la contribución mía al conocimiento de ustedes en lo que tiene que ver con la elaboración de declaración de renta de una persona jurídica. Es lo más sencillo que pude traerle porque ustedes se darán cuenta que ahí hay una cantidad de, de conceptos, ¿sí? Que es por dividendo cuando la empresa tiene sus inversiones, ¿sí? Cuando tiene sus inversiones, sería uno. Cuando utilizamos descuentos por descuentos tributarios, sería otro.
Pero esta es la parte más sencilla de la declaración y espero que haya sido de gran utilidad. Estoy seguro que esto es lo que más van a encontrar en el mercado, son los conceptos más básicos o los más regulares, no los más básicos, sino los más, los que más se utilizan, ¿no? Aquí en la renta presuntiva, muchachos, les dije que me acordara, entonces aquí está, tomamos el impuesto líquido, el patrimonio líquido del año anterior, tomamos el valor de la edificación, resulta que tenemos que tomar es el valor fiscal menos 500, menos el valor de las inversiones 45 millones, nos da la base de la renta, para liquidar la renta presuntiva, lo multiplicamos por el 1.5 y me da 5 millones 340, 314. Entonces aquí tenemos nuestra renta presuntiva. Vuelvo y les digo, bien importante lo del incremento y decremento patrimonial. ¿Sí? Este valor, este valor es importante que me lo recuerden para el sábado. Les agradezco. Entonces, muchachos, no les quito más tiempo aquí. Espero que haya sido de su agrado este conocimiento impartido. Eh, Fíjense que me tomé la mayor parte del tiempo en las personas naturales porque las personas jurídicas es como más sencillo porque ya tenemos nuestro estado financiero, no hay sino mirar las diferencias que existen entre lo financiero y lo contable, ¿no? Entre lo financiero y lo tributario. Entonces es más sencillo. Eh, Trabaja en este video, eh, eh, practíquenlo, ¿sí? Ojo, muchachos, que yo no les estoy diciendo que hagan esto, sino que ustedes ya aprendan, lo hagan, ¿sí? Es que lo tienen que hacer y mecanizarlo y comprenderlo. Es hacer la comprensión de dónde sale cada, cada concepto. Y para comprenderlo, ustedes tienen que hacer todo este mecanismo. Luego que hacen todo este mecanismo, entonces otra vez lo repiten hasta que llega el momento en que se lo saben de memoria. Entonces, muchachos, les agradezco. Estamos viéndonos, vamos a hacer un parcial sobre esto, ¿no? Un trabajo, vamos a hacer más bien es un trabajo para que me lo hagan en la casa y que les quede tiempo, me hagan un buen trabajo. Entonces, no siendo más, eh, me despido, muchachos. Gracias por su atención. Estamos hablando. Chao.